bueno, sin más, demos la bienvenida a Gaby y al doctor Guillermo Garduño, doctor en Sociología, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana y experto en temas de seguridad nacional y ejército mexicano. Doctor Garduño, gracias por tomar la llamada. No está el doctor Garduño, está el doctor José Luis Piñeiro, que también es catedrático de la UAM, experto en milicia y seguridad. Doctor Piñeiro, gracias por estar con nosotros en este hoy por hoy tercera emisión. ¿Qué le parece lo que hemos visto el día de hoy en Tijuana, las imágenes que usted seguramente ya ha tenido frente a sí en la computadora? Se refiere a las diferentes acciones del narcotráfico, ¿no? Pues sí, los niños aterrorizados saliendo de la escuela, este tiroteo entre sicarios y policías y militares en Tijuana. Y bueno, más allá de esas imágenes, doctor Piñeiro, ¿qué le parece este estado de guerra aparentemente claro en el que se ha metido ya nuestro país desde hace ya algunos meses? Bueno, en primer lugar hay que destacar que a partir de unos 6 meses para acá, aproximadamente, el narcotráfico ya no se arredra frente a los militares. Hay que recordar que antes, cuando llegaban las patrullas militares, los narcotraficantes huían o se escondían, etcétera. Y ahora es un dato, digamos, nuevo, ¿no? Se están enfrentando a los militares, están provocándolos, están retándolos. Y pues esto es preocupante porque nos está hablando de que tienen, obviamente, cierta capacidad de fuego, de organización, de entrenamiento, ¿no? De allí que, como ha señalado la PGR y otras instancias, pues están provistos de armas de grueso calibre, ¿no? Ya nos acompaña el doctor Guillermo Garduño Valero, como lo presentaba el maestro León Krause. Él es doctor en Sociología, es catedrático también de la UAM. Muy buenas noches y aprovecho para preguntarle, en fechas recientes han salido algunos estudios y algunos comentarios que señalan que el hecho de haber descabezado, por ejemplo, algunos grupos de narcotraficantes está dejando a, digamos, incluso hay quien señala a sicarios al frente de algunos de estos grupos, es decir, en realidad un asunto bastante más sangriento y reacciones bastante más sangrientas. ¿Estarían de acuerdo con esto, doctor Guillermo Garduño? Creo que no tenemos al doctor Guillermo Garduño, pero ahí está. Sí, reconozcamos un principio. En este caso, los que de alguna manera presiden alguna organización criminal de esta naturaleza, tiene un sistema automático de sustitución, o sea, nunca logran ser totalmente descabezados. Tiene unas líneas de sucesión, y eso es tal vez el elemento más importante, porque nunca, de hecho, van a poder quedar totalmente desarticulados, por más que de alguna manera, pongamos el caso PGR o cualquier otra autoridad, pretenda decir que de alguna manera ahí con eso terminó todo. En efecto, cuando uno de estos grupos es afectado en sus intereses y de alguna manera alguna dirigencia es llevada directamente a la cárcel, tiene indudablemente el problema de que se asume generalmente una condición de carácter militar para la defensa indudablemente de esta organización, e indudablemente sus reacciones son mucho más violentas. Vamos a ir a una pausa. Estamos hablando con el doctor Guillermo Garduño y con el doctor José Luis Piñeiro. Les pido a ambos que permanezcan en la línea. Vamos a regresar para hablar de tráfico de armas, de este proyecto Plan México-Estados Unidos contra el tráfico de armas. Ahora que estuvo por acá el procurador, el señor Mukasey, estadounidense. ¿Funcionará? ¿Hay alguna manera de detener el tráfico de armas? En fin, hay muchos temas, amigos. También súmense ustedes al debate al 51-668-900 o 01807-18-14-14. Ya regresamos. Diversidad. Generación W. Regresamos a Hoy por Hoy con León Krause. Estamos de regreso, amigos. Doctor Piñeiro, ayer estuvo por acá
el procurador de Estados Unidos, Michael Mukasey, hablando con el procurador mexicano Eduardo Medina Mora, y con la intención de implementar un sistema que pueda rastrear el origen de las armas, que bueno, hoy por la mañana se pasearon estas armas de altísimo poder por el sur de la Ciudad de México en algo inusitado, tratar de rastrear el origen de las armas y así detener el tráfico de este armamento de alto poder que está en manos del narcotráfico, de los sicarios, en fin. ¿Hay alguna manera real de detener el tráfico de armas? Bueno, es bastante difícil porque hay que partir de un hecho. A lo largo de la frontera México-Estados Unidos, es decir, de estos 3.200 kilómetros de frontera común, hay alrededor de 12.000 tiendas de armas. Y en ese sentido, pues estamos hablando de una distribución muy amplia de armas. El gobierno norteamericano ha dicho que va a haber mayor control para los vendedores de armas, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso sería el control sobre el mercado, llamémosle legal. Hay un mercado también ilegal de armas y eso no sé cómo lo va a hacer el gobierno norteamericano, ¿no? Porque no todas estas armas provienen de la venta legal, es decir, de armerías, sino de el tráfico mercado negro. Del mercado negro, exacto. Entonces, pues ahora no ha quedado muy claro cómo le va a hacer el gobierno norteamericano, ¿no? Claro, doctor Guillermo Garduño, en este mismo tema, bueno, obviamente volteamos a ver la frontera con Estados Unidos, entre otras razones por lo que acaba de suceder en estos días, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la frontera sur o por dónde más se está colando, por decirlo de una manera muy coloquial, vamos, este tráfico de armas, entre otras cosas? Porque, insisto, volteamos a veces a ver únicamente hacia la frontera norte. Claro, reconozcamos. No, creo que tenemos ahí problemas con la comunicación telefónica, pero bueno, al doctor Piñeiro entonces le pediría que tomara esta pregunta. Usted mismo ahorita mencionaba el tema de la frontera norte. ¿Qué pasa con la frontera sur o qué pasa con otras maneras, digamos, en que penetra se da este tráfico de armas? Bueno, desde hace ya años las autoridades mexicanas han reconocido que la mayor parte de las armas que llegan ilegalmente a México provienen de Estados Unidos. En algún momento, años atrás, se decía que provenían también de armas que fueron utilizadas en las diferentes guerras en los países centroamericanos. Ya pasó mucho tiempo, son armas realmente, algunas de ellas obsoletas. Habría que puntualizar también que, el ingreso ilegal de armas puede entrar también por la parte de los litorales. Tenemos 11.000 kilómetros de litorales en México y, bueno, también por allí se puede empezar a colar el tráfico ilegal de armas, ¿no? Se tiene, en este mismo punto, se tiene detectado, ustedes tienen identificada algunas rutas, digamos, que puedan llegar por estos litorales que usted señala. No, hasta ahora no, yo no tengo información y hasta donde conozco las autoridades no han informado de que se cambie la ruta del tráfico ilegal de armas. Esto sucede como con las drogas, cuando se descubre una ruta terrestre, aérea o marítima, pues los narcotraficantes cambian las rutas, ¿no? Claro. Cambian rutas y utilizan otros métodos para introducir las drogas, y en este caso pues no sería raro que también fueran cambios en rutas y en formas de introducir armas, ¿no? Doctor Garduño, que ya lo tenemos de vuelta, Armando Verduzco de Guadalajara trae a la mesa el tema de los desertores del ejército, un tema que indudablemente es alarmante para quien sigue de cerca la lucha contra el narcotráfico, el papel que están teniendo los militares que dejan el ejército y que ahora son los gatilleros de los narcotraficantes. Usted, que es experto en ejército mexicano, explíquenos el fenómeno. Bueno, tenemos un problema particularmente de deserción, que se hace estimación de poco más de 90,000 personas que han de alguna manera desertado en los últimos 10 años del ejército mexicano. Esto en sí constituye un ejército. Sin embargo,
no todos esos desertores necesariamente están en el ámbito del narcotráfico. ¿Cuáles serían los que de alguna manera serían, por decirlo así, considerados por el narcotráfico como elementos que de alguna manera les servirían a ellos mucho mejor? Son justamente aquellos que se deben considerar como GAFES, o sea, que serían las siglas de Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales. Un GAFE tiene las siguientes características. Primero, es un personal altamente preparado, altamente capacitado para realizar operativos diferentes, tiene conocimientos de explosivos, puede hacer operaciones incluso de inteligencia, tiene capacidad para desciframiento de códigos y al mismo tiempo puede ser una persona altamente útil para penetrar particularmente cualquier tipo de estructura. Concretamente, en este caso, tiene conocimiento tanto del ejército como de otras fuerzas, lo cual le permite actuar de manera impresionante. Pueden actuar sobre todo en grupos extremadamente compactos, que son básicamente comandos, y esto les permite sobre todo acciones extraordinariamente rápidas y de alta eficacia. Por supuesto, un GAFE que de alguna manera llega a ser captado por el narcotráfico, pues indudablemente es un tipo de personal altamente estimado por esta situación. Quiere decir con esto que cuando estamos hablando de deserción, no podemos hablar exactamente que toda la gente se ha ido hacia el narcotráfico, porque muchas veces hay personas que simplemente desertan por razones de imposibilidad, tanto con respecto a las cargas de trabajo, que a veces se consideran excesivas, o también diferencias que pueden haber tenido con sus superiores. Claro, es un tema, sobre todo es interesante leerlo en la complejidad. A veces daría la sensación casi como serie de televisión de Estados Unidos que alguien la deserción se da de inmediato porque se van todos, digamos, como del otro lado, del malos otro bando, buenos, ¿no? Malos y buenos, y evidentemente esto es bastante más complicado. Y nos preguntan, tenemos varias preguntas aquí de nuestros radioescuchas sobre un tema, doctor Piñero, que es ¿qué tanto, la repito tal cual, qué tanto se ha infiltrado, digamos, el ejército, qué tanto está infiltrado el ejército, tocado en médulas esenciales por el narcotráfico, por ejemplo, o no es realmente así y estos son más notas periodísticas que a veces nos llegan? Bueno, es muy difícil dar cifras del grado de penetración de las Fuerzas Armadas por parte del narcotráfico. Lo que sí puedo afirmar es que en el ejército hay un sistemático rastreo, registro, control de los objetivos militares por parte de los cuerpos de inteligencia que funcionan también a nivel interno. Pero esto, por supuesto, no es una barrera absoluta. Hay múltiples maneras de participar con el narcotráfico de la manera más sencilla, es decir, si convencen a un subteniente o un capitán que su partida militar, en lugar de subir a tal cerro, suba a otro, es decir, donde no hay droga, claro, pues ahí sencillamente pues no se encuentra la droga, ¿no? Pues, O un piloto aviador que también en lugar de ir por un lado vaya por otro, etcétera. Hay múltiples maneras de colaborar con el narcotráfico y bueno, para eso se supone que hay órganos de control interno en las Fuerzas Armadas. Yo creo que si vamos a hablar de penetración del narcotráfico, es mucho mayor en los cuerpos policíacos municipales, estatales. También, por supuesto, en los federales, pero son casos mucho más aislados frente a, recordemos el caso de las policías municipales de Zitácuaro, de Nuevo Laredo, de Matamoros, que fueron desarmados por el ejército, porque había fuertes sospechas de que la gran mayoría de los miembros de las corporaciones estaban a favor del narcotráfico, ¿no? Esto no quiere decir que es impenetrable el ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, pero repito, es más difícil. Un indicador del posible grado de penetración pues sería ver cuál es el número de soldados que han sido dados de baja por adicción a las drogas. Y también aquí, como decía el colega
Garduño, pues no todos los que son dados de baja por ser adictos a las drogas necesariamente están participando con el narcotráfico. Claro. Tengo aquí a mano un dato oficial con respecto a personal detectado adicto a las drogas. Del 2001 al 2007 se detectaron un total de 3.184 personas adictas a las drogas que no sé si necesariamente fueron dados de baja o entraron en tratamiento, pero ese es un dato oficial, ¿no? Sí, ese es un dato realmente importante. A mí me gustaría preguntarles a los dos o a quien quiera tomar la pregunta, decir pero como ciudadanos, un poco dónde estamos parados. Tenemos, por ejemplo, de repente afirmaciones como la de Sandra Ávila Beltrán, la famosa reina del Pacífico, que dice me río de las AFIS. Las AFIS me dan risa, ¿no? Y de repente digo, bueno, como ciudadanos, hoy cuando vemos estas imágenes y vemos la balacera en Tijuana y vemos a los niños que salen del kinder y luego vemos las cabezas que están por un lado y vemos todo eso, es decir, ¿qué certezas o qué seguridades podemos tener como ciudadanos? Porque creo que es importante también tomar este asunto. Bueno, no sé para cuál de los dos va la pregunta. Para quien la quiera, pero si quiere, adelante, doctor Piñeiro, adelante. Bien, bueno, pues digamos que en este momento hay una especie de un equilibrio delicado entre Estado y crimen organizado. Si bien el Estado tiene la iniciativa y la capacidad de respuesta, pues vemos que a nivel de ciertas regiones el Estado sigue siendo retado por el narcotráfico y en general por el crimen organizado. Aquí yo me permito señalar que una deficiencia básica de la estrategia anticrimen del Estado mexicano es que no incorpora campañas permanentes, amplias, en todo el país de prevención del delito del consumo de drogas. Es mínima la campaña publicitaria en ese sentido, parte del gobierno. También no hay una campaña realmente amplia y seria de rehabilitación de los drogadictos, ¿no? Eso es fundamental. En otras palabras, sigue predominando una lógica estrictamente represiva del narcotráfico y no se toma en cuenta que hay que rehabilitar drogadictos, que hay que prevenir en serio el consumo de drogas en escuelas, universidades, empresas, etcétera. Y también otro faltante que he señalado reiteradamente, no hay campañas en donde se incentive la participación social, que sabemos que es difícil que se dé por dos razones. Una, porque hay desconfianza frente a ciertas autoridades, y dos, este clima de violencia de los narcotraficantes también tiene como objetivo alejar cualquier posible colaboración civil con autoridades. Doctor Garduño, ¿algún comentario breve finalmente? Sí, cómo no, tendríamos lo siguiente, ¿verdad? Estamos en principio en una guerra contra una serie de organizaciones criminales. Esta organización indudablemente, primero, no se limita exclusivamente al territorio mexicano. Las organizaciones criminales operan a nivel internacional. Segundo, México es indudablemente uno de los espacios más importantes en la medida que se representa el paso particularmente a los Estados Unidos, que es el principal mercado consumidor. La tercera situación está vinculado particularmente a un control de espacios que se comienzan a dar, por una parte, entre las organizaciones criminales, con respecto particularmente a lo que sería el ejército. Claro. Un segundo nivel sería con respecto a las estructuras de carácter policíaco. Un tercer nivel con respecto a otras organizaciones criminales que de alguna manera también compiten y contra las cuales también existen enfrentamientos. Y otra más es con respecto particularmente al ámbito de distribución y los menudistas que de alguna manera tienen también controlados al público que de alguna manera es consumidor de esas drogas. Doctor Garduño, lo voy a tener que interrumpir. Me da muchísima pena. Espero que regresen ambos a debatir sobre estos asuntos. Le agradezco al doctor Guillermo Garduño Valero, al doctor José Luis Piñeiro. Como se dan cuenta, amigos, es un tema que no se termina y lo tendremos muchas veces aquí en Hoy por Hoy, tercera emisión. Gracias, Gaby Barkentin. Gracias, León Krause. Gracias a nuestros invitados.